Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia del espectador. Hoy desde la sección judicial queremos traerles un invitado justo en la época de emergencia carcelaria. Él es el director del IMPEC, es el coronel Daniel Gutiérrez. Nos responderá a muchas preguntas que surgen alrededor de la coyuntura carcelaria y además de los pedidos de la sociedad y de algunos sindicalistas que encuentran en el trabajo de él algunas dudas con respecto a las últimas noticias que nos ha traído el país, entre ellas el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, quien hace un mes fue acribillado en la ciudad de Bogotá y de quien se esperan algunas respuestas por parte de las autoridades justo en este momento. Entonces, coronel, bienvenido a Entrevistas El Espectador y bueno, vamos a estar charlando algunos temas de coyuntura. Bueno, Sebastián, buenas tardes a todos los eh, televidentes y demás. Sí, efectivamente, ya llevamos casi 2 años al frente de este instituto y creo que cuando hicimos una entrevista hace un tiempo, hablábamos de eso, hablábamos de lo crítico que es administrar un sistema penitenciario con tantos problemas. Entonces me preguntaba que si sentía crisis o si sentía algún tipo de situación y realmente es constante. Es constante y yo creo que en la medida que uno más conoce el sistema, se da cuenta de más problemas. Sí. Va dimensionando la dificultad que tiene, la necesidad. Es un sistema medianamente abandonado después de más de 30 años en un estado de cosas inconstitucional. Temas de infraestructura, cárceles con más de 100, 200 años de haber sido construidas. Entonces, sí, efectivamente no ha sido fácil. Este año ha sido un año difícil porque han generado una serie de atentados en contra de nuestros funcionarios, 6 funcionarios asesinados, entre esos un director, nunca antes visto, un tema histórico para el sistema penitenciario, Claro. asesinar a un director. Entonces, que ha sido muy difícil, que continuamos buscando estrategias, continuamos buscando la posibilidad de mejorar esto y sobre todo salvaguardar la vida de los funcionarios. Pues justo por eso hubo reuniones entre gremios, entre sindicatos, entre personas muy cercanas a usted y a principio de año se llegó a la conclusión de que debía declararse una emergencia carcelaria, de que el gobierno nacional debía disponer de recursos para atender esto que ya había sido denunciado durante todo el año pasado, el asesinato de guardias. Sin embargo, a pesar de que se prometió una destinación de recursos, más guardias siguieron siendo asesinados y el coronel Elmer Fernández muere acribillado y desprotegido. Y esto nos muestra y nos puede decir que es un síntoma de que la declaratoria fue un fracaso o está siendo un fracaso. Con respecto a la declaración de la emergencia penitenciaria y carcelaria, hay que seguir evaluando, hay que seguir evaluando porque primero hay que revisar las razones por las cuales se declaró. Entonces, se ha declarado en otras oportunidades por temas de salud, por temas de hacinamiento, por temas de alimentación. Esta vez se declaró por temas exclusivamente de seguridad penitenciaria, es decir, para salvaguardar la vida de los funcionarios. Finalmente es una estrategia que no es milagrosa, es una estrategia que no venía cargada de 20.000 soluciones, de 16.000 chalecos antibalas, ni de una cantidad de carros blindados. Es una estrategia o es una actividad o es una posibilidad o una facultad más bien que tiene el director del IMPEC de solicitarle al Ministerio de Justicia la declaración de emergencia con varios propósitos que están establecidos en la ley. Un propósito era destinar o trasladar recursos internamente del IMPEC para poderlos invertir de una manera más rápida, más dinámica en temas de seguridad. Otra facultad era trasladar internos entre cárceles de Claro. una forma más dinámica. La Y operación dominó. sí, como potencial operación dominó. Y la otra era también trasladar funcionarios entre cárceles. Claro. Entonces, más allá de que si eso no es un fracaso, fue una estrategia que aún continuamos evaluándola, pero como te digo, no es una solución mágica. Pero director, como usted dice, uno de los tres pilares de esa estrategia fue aportar recursos del Estado para un sistema judicial que ya de por sí está bastante recortado. ¿En qué se gastaron ese dinero? La cuestión es esa, que el propósito era buscar recursos o mover recursos. Los recursos no han llegado. Entonces se proporcionaron unos estudios y diseños, se proyectaron unas necesidades como la creación de 2 pabellones de máxima seguridad, Claro, en uno en Valledupar. Girón, uno en Valledupar. Se proyectaron 300 escudos, 300 chalecos, 4.000 equipos antimotines, 2.000 tonfas, 15.000 máscaras antiguas. Se proyectaron unas necesidades.
pero como tal no fueron asignados los recursos. Y en ese momento el país precisamente está pasando en una situación de recaudo, donde están recortando también los recursos de todas las entidades del Estado. Entonces, fue una declaración de emergencia, pero que no, en ese momento los recursos no fueron asignados, sino que era más como buscar una necesidad, y también en lo político, en lo mediático, en lo social, era también como buscarle que el resto de entidades y el resto de la sociedad como que volteara a ver hacia el IMPEC, como que se diera cuenta que había una institución con muchas dificultades, con funcionarios asesinados de manera violenta, perdón, con un crimen organizado desde las calles, porque los asesinatos no se han presentado dentro de los establecimientos, Claro. como en otros países que han sido difíciles los escenarios en términos de motines. Acá se ha presentado en las calles, o sea, es un tema de crimen organizado, que seguramente se pueden ordenar desde las cárceles, pero finalmente es un crimen organizado que está perpetuado fuera de las cárceles. Entonces también la emergencia carcelaria tiene un propósito también de tipo social, o de tipo de interés político, que voltearan a ver al IMPEC y se dieran cuenta de esa institución con tantas necesidades y con tantos problemas. ¿Y usted se sintió en ese proceso algo abandonado? ¿Sintió que el Estado lo acompañó? ¿O cree que de nuevo las cárceles son ese último eslabón, como nos dicen expertos, para el Estado? Hubo una voluntad política interesante, porque se hablaron de temas como la póliza al seguro de vida, se hablaron de temas como la prima del nivel de riesgo para funcionarios administrativos también, Sí. seguro de vida, que no existía. Se está trabajando en la adquisición de esos recursos. Eso tiene que ir a Congreso, tiene que ir al Ministerio de Hacienda, tiene que ir a Presidencia. Entonces, de una u otra forma, hubo un interés, hubo una voluntad. Lo que hablas del último eslabón, desafortunadamente, eso lleva muchos años así, no es de este gobierno, no es de ahora. Y cualquiera pudiera entender que invertir en un cupo carcelario más de 100.000 millones de pesos, que representa solamente un cupo carcelario, invertir alrededor de 32 millones de pesos en la custodia y vigilancia de una persona, pues es mejor invertirlos en una escuela, en un centro de salud, en un puente, en una vía terciaria. Usted está administrando pobreza, Realmente, sí. pero vea que esa administración de pobreza puede llegar a tener eh, algunos momentos muy graves y muy críticos, como lo es poner en juego la vida de una persona. En este caso ya quiero llevarnos a hablar del tema Elmer Fernández, porque fue una persona que muere en unas circunstancias muy tristes, porque no tiene nadie quien lo proteja y es acribillado siendo uno de los funcionarios públicos con uno de los cargos más altos, pues para el sector donde se desempeña, ¿no? Pasado un mes, ¿qué se ha sabido? Se habló mucho de Pedro, se habló mucho de personas que dicen que a través del nombre de Pedro lograron sacarlo a él de la prisión, pero ¿cómo va esa investigación? La función del IMPEC es la custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad, y en última la resocialización, que es el fin de la pena. Entonces, como tal, no tenemos un acceso a la información de cómo va la investigación. Sabemos que la policía y la fiscalía con el CTI está avanzando. Sabemos que llevan un 65% de avance frente al esclarecimiento del hecho punible. Lo que se encuentra en nuestras manos o bajo nuestro rol funcional, se hicieron 15 traslados a otras cárceles del país. Efectivamente, alias Pedro se sacó de la Modelo. Hay que aclarar que ese es el patio de reincidentes, el patio 4A. Así es un patio de residentes, o un patio también llamado sociales. Sociales son delitos comunes, delitos de bajo impacto. Claro, No pero son tenemos delitos. personas que han estado perfectamente 10, 12, 13 años continuamente por distintos delitos ahí. Y Pedro era el líder o el cacique de este patio 4A. Es lo que creemos, y es lo que se visualizó cuando hicimos los operativos, hicimos las requisas. Desafortunadamente, en todos los patios, así como en cualquier sociedad, hay líderes tanto positivos como negativos. Entonces, al momento de hacer un traslado, al momento de mover a un líder negativo, a un cacique o a un pluma, hay un reacomodamiento otra vez, como pasa con las estructuras criminales en las calles. Se captura una estructura y la otra entra en un reacomodamiento. Entonces, frente a las hipótesis, hay muchas, como te decía, eso lo lleva la policía, eso es materia de investigación, no podemos entrar a dar algún tipo de imprecisión frente a eso. Lo que nos ha correspondido es generar más operativos, generar más requisas de registro y control para evitar que
se den órdenes criminales, para evitar que haya celulares, evitar que haya armas y demás. Claro, director, pero yo entiendo y es un tema, por ejemplo, también en el que hay que vincular a la fiscalía, porque como así que el Estado llega hasta donde más puede, que es investigando, sancionando y condenando y poniendo en prisión a una persona y aún así sigue delinquiendo. Ese es un tema, digamos, del que también hay que hablar, el rol de la fiscalía, pero uno de los roles que tenía el IMPEC fue haber conocido la situación de amenazas del coronel. En la UNP nos dicen desde dirección que él nunca se acercó a la Unidad Nacional de Protección, pero que sí hizo el trámite con el IMPEC. Quiero preguntarle qué falló, por qué esa situación de amenazas no terminó siendo una situación en la que a él se lo acompañara con personal de protección, como se hace con otras decenas de miembros del IMPEC. ¿Qué falló ahí en esos días entre la amenaza y el asesinato? Las amenazas en el IMPEC han venido siendo muy recurrentes, constantes y bastantes. Más o menos hay más de 500 amenazas, sí, que llegan a las cárceles a todos los niveles. Desde 2022. Sí, señor. Llegan a todos los niveles, es decir, directores. Tenemos entre esos 27 directores amenazados. Tenemos auxiliares, tenemos personal administrativo, personal de la guardia. Entonces, al tener un flujo tan grande de amenazas, se creó un protocolo o se creó un paso a paso para que las amenazas que le pusieran a cualquier funcionario se hiciera un trámite más como de supervisión en el IMPEC. ¿En qué sentido de supervisión? Si me pone una amenaza y poder solicitarle a la ONP un esquema de seguridad o un estudio a nivel de riesgo, necesito unos requisitos. Sí. Requisitos como el acta de posesión, la amenaza, una serie de documentación. Entonces empezamos a detectar que si la persona hacía el trámite directamente a la ONP, le faltaba siempre un documento. Le faltaba un documento. Se detectaron ahí unas fallas. Unas fallas, exactamente. Y entonces la ONP recibía la documentación y se podía demorar un tiempo mientras le resolvía o le decía, le hace falta, un ejemplo, el acta de posesión. Sí. En la Dirección de Custodia y Vigilancia hay una oficina que se llama Control, que es la encargada de precisamente articular esos esfuerzos y darle indicaciones. Es más, para el 25 de mayo se hizo una videoconferencia con todo el país y se envió un acta con el paso a paso a todos. Si les llega una amenaza, se activa la ruta, el primer paso es este, luego este, luego este, luego esto, que dice que debe ser muy dinámico, muy rápido o de manera inmediata. Entonces, es ahí cuando pasan 2 días de que, entonces, si hacemos una línea de tiempo, sí, la amenaza, si no estoy mal, fue el jueves, el viernes él pone la denuncia en la fiscalía, entra el sábado, entra el domingo, entra el lunes festivo, él se acerca al IMPEC el martes, todo mantiene investigación, pero lo que me dicen es que faltaba una que otra documentación que se solicita el mismo martes, que él no tenía a la mano. Entonces pasan martes, pasan miércoles y el jueves es el evento. Venga, pero yo creo que las personas que nos están viendo se preguntarán por qué que haga falta un documento, una cédula, cualquier cosa. Es una talanquera para que alguien no cuente con algo urgente como lo necesitaba él, como es un esquema, porque falten 2 o 3 papeles en una carpeta. Los protocolos y los procedimientos no los establece el IMPEC, los establece la ONP. Entonces, yo ponía el ejemplo propio o mío. Yo tengo esquema de seguridad porque recibí una serie de amenazas, pero cuando yo quedé nombrado como director del IMPEC, yo no tenía esquema. Yo no tenía esquema de seguridad. Siendo el director del IMPEC, no tenía esquema de seguridad, ni por parte de la ONP, ni por parte de la policía. Siendo el director encargado del IMPEC. Ya cuando vino una serie de amenazas, tuve que hacer los trámites, tuve que mover las denuncias, tuve que hacer las solicitudes, tuve que anexar las actas de posesión, bueno, todo. Entonces, claro, la pregunta es muy válida y da mucha rabia y tenemos esa rabia y ese sinsabor muy grande en nosotros y quizás todas esas lecciones aprendidas hacen que se revisen los protocolos, que se revisen los procedimientos y que sean más ágiles. Entonces, otro ejemplo más claro y más palpable. Hoy, en este momento, el director de la modelo está en trámite el esquema de seguridad, porque se le tramitó a la mayor Nancy, que estaba encargada como mayor Nancy, como Nancy del Socorro, como persona, porque los cargos no están amarrados a los esquemas de seguridad. O sea, por ser director del IMPEC o director de la modelo, no tiene establecido
un nivel de riesgo para asignación de un esquema de seguridad. ¿Y de quién depende cambiar eso? Porque, De la ONP. de la UNP. De la ONP. Porque estamos hablando de un director de establecimiento, aparte de la modelo, un establecimiento que lleva décadas siendo un infierno tanto para los presos como para los directores, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que se está hablando con ONP, es el Ministerio de Justicia ha hablado con ONP, revisar esos procedimientos, sí, evitar que sean tan engorrosos. Se ha visto una voluntad de cambio. La ONP me llamó la semana pasada para precisamente decirme que iniciáramos el trámite del director de la modelo, que lo iniciáramos independientemente, que no tenga amenazas. Entonces, hay que aprender de las lecciones aprendidas, revisar los protocolos, y no solamente en esta entidad, yo creo que en todas las entidades hay protocolos para todo, hay procedimientos, hay burocracia. Director, usted ahorita mencionaba que el asesinato del coronel era algo nunca visto y realmente hace 2 décadas el director de la cárcel La Modelo de Cúcuta también fue asesinado. Nosotros durante todo este año y medio hemos visto como los expertos valoran la nueva llegada suya. De hecho, usted lleva encargado más de un año y los comentarios son positivos desde lo más arriba del Ejecutivo, pero justo a usted en ese trabajo le toca ver en su administración la muerte de un director de establecimiento. Yo creo que más allá de la fortuna de la carrera, siempre prevalecen las personas, y para mí ha sido muy frustrante tener que ir a una situación como esa. Nuestros funcionarios, el director, independiente de cualquier cargo del funcionario, impacta muchísimo la muerte de un subalterno, de un compañero de trabajo, impacta muchísimo porque esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, tiene padres, tiene sueños. Entonces, en la policía, cuando estamos en la policía, no es que sea muy común, pero uno vive esas situaciones, y yo las he vivido en otros cargos, donde desafortunadamente ha tenido uno esos tipos de escenarios donde nos han matado compañeros. Pero llegar acá a una situación tan difícil, con muchísimos problemas, y ahora el tema de los funcionarios muertos, eso impacta muchísimo en lo personal. Entonces, yo creo que aquí el tema no es pensar en mi carrera, si está bien o está mal, sino más bien es pensar en la institución como tal, y más allá de la institución, en pensar en que no nos sigan matando los funcionarios, sino que buscar qué estrategias, qué podemos hacer para poder salvaguardar la vida a cualquier funcionario que trabaje en el IMPEC, porque es un Estado social de derecho, claro, donde no debería haber muertos. Justo por ello quisiera pasar a otro tema, y es, yo supe por varias fuentes que usted estuvo preguntando con los alcaldes de diferentes prisiones, entre ellas de las más peligrosas del país, como son Girón, Valledupar, Tuluá, que es la que tiene la mayor cantidad de amenazas en estos 2 años, y habían llegado a algunos acuerdos como proteger el perímetro de estas prisiones con policía. ¿Cómo ha visto ese trabajo con los alcaldes? ¿Ya tenemos ese tipo de seguridad o los ha visto esquivos? A la final es un tema de recurso y recurso humano también. En todas partes hace falta gente, pero desafortunadamente de los malos momentos, de los malos escenarios, hay que sacar las cosas buenas. Hicimos una priorización de 15 establecimientos en todo el país, entre esos Tuluá, Girón, Valledupar, Cómbita, ahora son 15 en todo el país. La Policía Nacional ha estado también con mucha voluntad. Se han hecho en este año alrededor de 112 consejos de seguridad, es decir, va el comandante de la estación, va el comandante del departamento a la cárcel, se reúnen con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad, con el director de la cárcel, revisan las vulnerabilidades de riesgo y demás, y en unos sitios como en Tuluá se han establecido unos perímetros un poco más seguros. Y quizás el primer resultado fue la captura de una persona cuando estaba ingresando unos panfletos amenazantes en la modelo hace más o menos 15 días. Entonces la policía estaba muy cercana, el funcionario se da cuenta que debajo de la puerta ingresan unas amenazas. Cuando se asoma está la policía ahí, le informa a la policía, y la policía le da captura a esta persona por estar entregando los volantes. Entonces hemos visto esa buena reacción por parte de otras entidades como los entes territoriales, como la policía, como la fiscalía, que sé que están avanzando en las investigaciones, que cuando nos preguntan cómo van las investigaciones de los muertos, pues no podemos decir cómo van porque es de ellos, pero sabemos que lo están haciendo, sabemos que ojalá muy rápido salgan los resultados frente a los autores materiales, intelectuales y demás. Claro. Entre otras medidas, pues me imagino que ha tenido que escuchar a los sindicatos porque son ellos los que
Bueno, de hecho, en las mismas instalaciones del IMPEC acá en Bogotá Mm. hicieron una protesta ahí, me imagino que unos 2 o 3 pisos más abajo de su oficina. Y entre las cosas que gritaban era, el coronel toma decisiones improvisadas. Una de las decisiones que, por ejemplo, se le reconocen a usted es la de ir trasladando a estos jefes criminales por diferentes prisiones en Colombia. ¿Usted qué respondería a esa crítica de que es una decisión improvisada? ¿Ha servido o no ha servido? ¿Cómo medimos el éxito o el fracaso de esa estrategia en específico? Aquí hay varios temas. Una es la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos y como administradores de un sistema penitenciario donde tenemos que evitar que haya delincuencia de las cárceles. Entonces, es donde nace la Operación Dominó. La Operación Dominó nace del llamado de la sociedad, del llamado del gobierno, el llamado de la seguridad para decirnos, venga, eviten que haya más extorsiones, eviten que haya fenómenos criminales en las cárceles. Entonces, partiendo de ese principio de nuestra responsabilidad constitucional. Entonces, ahora el tema de los sindicatos. Ellos tienen todo el derecho de protestar, tienen todo el derecho de exigir, de monitorear, de controlar, de supervisar seguramente, porque para eso están constituidos para velar por los derechos laborales de los trabajadores, independiente del director que esté. Yo creo que siempre lo han hecho y en cualquier institución lo han hecho. Entonces, aceptamos las críticas, tenemos que revisar efectivamente si las decisiones han sido acertadas o no. No podemos decir que hayan sido desacertadas, porque como te decía, tenemos que responder frente a esa situación. Y el hecho de hacer traslados, de hacer operativos, pues eso es nuestra función. Lo que pasa es que, claro, hay un riesgo latente frente al servicio penitenciario en una sociedad que es violenta, en una parte de la sociedad que está privada de libertad, que es violenta. Entonces ese riesgo latente es como cuando entra uno a la policía o a las fuerzas militares, entra siendo consciente que si vas a usar el uniforme, va a ser un blanco de los criminales. Y pienso yo que en el IMPEC es similar o quizás un poco peor, porque el funcionario del IMPEC día a día está tratando con algunos criminales que están privados de la libertad. Entonces Sí. depende del trato de ese funcionario con el interno. Depende algunas veces de los malos negocios en términos de corrupción que hace con el interno. Entonces eso repercute en la seguridad y por eso es una seguridad de riesgo latente. Hay que revisar los operativos, hay que revisar la seguridad de los funcionarios, pero no podemos tampoco decir que ha sido un fracaso o que han sido decisiones que hayan generado las muertes o que hayan sido decisiones improvisadas, porque todo se hace a través de un plan. La operación Dominó tampoco se sacó de los cabellos, sino que se hicieron mesas de trabajo, tenemos apoyo de la Fiscalía, de la Policía, el apoyo del Gobierno, del Ministerio de Justicia. Entonces, hay que escucharlos, tienen todo el derecho, como te decía, hay que continuar con ellos también. Pero fíjese, tenemos uno de los presos de más alto riesgo, que es este alias Pipe, que de Tuluá me dicen que por favor no usemos el alias Pipe Tuluá porque la ciudad no se siente Ok. representada con él. Y fíjese que usted lo traslada durante este año, su hermano también ha sido trasladado y alias Pipe sigue ordenando asesinatos, sigue ordenando extorsiones, sigue manejando el negocio del microtráfico, por más que lo llevemos por toda Colombia. Esa es una derrota del Estado colombiano y su sistema de prisiones. Son retos que tiene el sistema, y no solo el sistema, como lo dices, el Estado colombiano. Son personas que entran a un sistema muy jóvenes. Alias Pipe ingresa, yo creo que alrededor de los 18 años. Tiene una condena Sí, de sí. 30 años, es una persona joven, eh, que tiene un sinnúmero de peticiones, un sinnúmero de situaciones, inclusive podemos decir que psicológicas y demás, que hemos tratado, y yo creo que en esta administración nada más, sino que yo creo que en otras administraciones han pasado cosas similares, que lo han tenido que trasladar, que ha estado en un lado, ha estado en otra parte. Entonces, son esos retos que tenemos que pensar en cómo podemos contener ese delito, cómo podemos contener a esa persona, pero solos no podemos. También hay que entender que el sistema solo no puede. Ahí es donde entra el ente territorial, es donde entra la seguridad, es donde entra la fiscalía, también a revisar, porque también tenemos una teoría, es que esos delincuentes están en la cárcel. Quien comete los hechos criminales están en la calle.
Claro, tenemos que evitar a toda costa que haya comunicaciones, que haya articulaciones, que haya una jerarquía criminal. Pero es donde viene la articulación con los que están afuera, es decir, con la fiscalía, con la policía, con los entes sectoriales, para que haya un trabajo también social y evitar que esos menores de edad sean captados por el crimen organizado, para que haya un trabajo investigativo para evitar o para contener más bien que delincan en las ciudades. Entonces, eso es fundamental. También en este caso con el Alto Comisionado para la Paz, que También. ha ido a hacer algunas reuniones ahí con Pipe, y entre esas propuestas que suenan mucho es negociar con él y tratar de que Pipe entregue pues ese arsenal de jóvenes que tiene en Tuluá. ¿A usted le suena esa idea también de negociar con Pipe? No es que me suene, yo creo que es importante siempre ir a un diálogo. Hay que tener la fuerza del Estado, de las instituciones, porque no nos podemos arrodillar ante ningún delincuente como instituciones. Pero también hay que buscar la posibilidad de generar un diálogo, un escenario para escuchar las propuestas, las posibilidades y qué pueden ellos dejar de hacer o dejar de delinquir con un beneficio en temas de sociedad. Entonces, vamos a esperar cómo avanzan estos diálogos, vamos a esperar si realmente impactan, si realmente hay una voluntad de abandonar la criminalidad, porque también desafortunadamente hay antecedentes de procesos de paz donde lo que han es aprovechado para fortalecer sus capacidades criminales. Entonces hay que analizar todas esas situaciones, esas lecciones aprendidas para evitar que sea peor. Pero yo creo que es un escenario necesario Sí. para salvaguardar sobre todo la vida de los funcionarios y la vida también de los funcionarios de la alcaldía que también están en riesgo. Sobre todo porque Tuluá es la prisión que genera más amenazas contra sus funcionarios, Así y es. es una ciudad que pues, evidentemente necesita un proceso de cambio, y yo creo que también eh, hay que escucharlo a ver qué tiene por decir, y como nos dicen expertos hay que tener también mucho cuidado con lo que se puede hacer y qué no. Ujú. Eh, pero eso nos da pie también para preguntarnos, ustedes de la Dirección General, ¿qué podría decirle a los funcionarios del IMPEC que lo están escuchando en este momento? Y qué decirle también a la ciudadanía que espera también de las cárceles, y esperan también que las cárceles dejen de ser un centro de aprendizaje del crimen, como lo está haciendo, y no un centro de resocialización, como lo debería ser? Con respecto a los funcionarios, es importante decir que hay que continuar con la labor, porque cuando uno quiere entrar a una institución del Estado lo hace de manera voluntaria, lo hace porque cree que tiene convicción, que tiene vocación y que quiere generar algún tipo de cambio y quiere ser un servidor público, es decir, para servir. Entonces hay que continuar con la labor, que no es fácil, que seguimos buscando recursos, que seguimos buscando estrategias para salvaguardar sus vidas y generar mejores condiciones laborales en términos pensionales, en términos de capacitación, de formación y demás. Entonces, tener mucho cuidado de todas formas, no meterse en temas de corrupción, hacer siempre las cosas muy bien, pero que sepan que el gobierno hoy en día sabe que el sistema tiene muchos problemas, que tiene necesidades, que tiene funcionarios que hacen las cosas bien también. Y con respecto a la sociedad, que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en mejorar las estrategias, en mejorar las capacidades para tener unas mejores condiciones para los trabajadores que repliquen en las mejores condiciones de la población privada de libertad. Evitar las escuelas del crimen a través del estudio, del trabajo, de la enseñanza. Todos los días estamos pensando en qué hacer, en cómo impactar, en cómo reclasificar a los internos, cómo hacer una mejor clasificación, en cómo generar mejores espacios laborales a través de proyectos como Sáscar Renacer, que es un proyecto del Ministerio de Comercio, de Justicia, donde hay un esquema primero de capacitación para el trabajo, luego trabajo para que después puedan salir a trabajar en la calle, pero estando en la cárcel puedan trabajar. Entonces tenemos todo el compromiso, toda la voluntad de seguir adelante, de hacer las cosas de manera transparente, pero siempre pensando en la vida tanto de los funcionarios, en la vida de los PPLs y en la respuesta para la sociedad. Usted sigue encargado, ya para finalizar, quiere seguir durante este periodo al menos con este gobierno que lo nombró y lo tiene en el puesto. Eh, yo hablo mucho de la policía porque soy policía. En la policía nos acostumbramos o nos formamos para cumplir donde debemos estar, el tiempo que nos ordenen estar. Sí. Entonces, si mañana me dicen, váyase, lo hizo bien o lo hizo mal, me iré con la tranquilidad de haber hecho las cosas hasta el último día de la mejor manera.
Si me dicen espere un mes más, 2 meses más, lo haremos. Entonces lo más importante es la voluntad, la vocación de hacer las cosas bien y pues continuaremos hasta donde podamos. Bueno, director, muchas gracias Gracias, por la Sebastián. Bueno, entrevista. vale, gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos los usuarios del Espectador por estar atentos a esta entrevista. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestras cuentas en diferentes lugares, como lo son Facebook, Instagram, Twitter también. Para más temas de cárceles pueden seguir la sección judicial y muchas gracias por estar conectados a esta entrevista y nos vemos en otra oportunidad.